Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre la sección de bibliografía, tema 3 que corresponde a la unidad 3 de su curso de literatura química y sistematización. El contenido que vamos a desarrollar en este video es: ¿qué es la bibliografía? ¿Cuándo debo citar? ¿Qué es un estilo y principales estilos de citación bibliográfica? El término bibliografía proviene del griego biblio, que significa libro, y grafos, que significa escribir. Es el conjunto de referencias utilizadas en la estructuración de un documento. Estas referencias consultadas pueden haber sido usadas como base para la redacción del documento, por ejemplo un artículo, o como material de consulta. Para el caso del trabajo en la química, las referencias deben ser usadas en diferentes tipos de documentos como anteproyecto de tesis, proyectos, informe de laboratorio, tesis, artículos, trabajos de consulta, entre otros. Usualmente las referencias deben ser insertadas en un texto de dos formas, o como cita o como referencia. Veamos cuál es la diferencia de cada uno. Una cita es una forma abreviada de referencia que en algunos casos se inserta entre paréntesis en el texto y que se complementa con la referencia al final del capítulo o al final de todo el texto. Es importante anotar que no en todos los estilos se utiliza el paréntesis. En el ejemplo que se presenta, la bibliografía está citada en el estilo APA, en el cual requiere de paréntesis. Una referencia es el conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. Esta se sitúa generalmente al pie de una página, al final de un capítulo o al final de todo el texto. En este ejemplo se presenta una referencia de las cuales han sido citadas en estilo APA. Dependiendo de la manera en que se usa la información, debemos citarla o no la fuente. Cuando no se cita correctamente, podemos correr el riesgo de cometer plagio, que es la copia de información saltándonos el copyright o derecho de autor. Veamos algunas situaciones para entender un poco más cuándo debo citar. ¿Estoy copiando literalmente un texto? Si ese es el caso, debo colocar el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de fuente y citar la fuente. ¿Estoy parafraseando un texto? En este caso debemos citar la fuente. Recordemos que parafrasear es utilizar palabras diferentes para expresar la idea planteada por un determinado autor. ¿Es la idea la teoría de otra persona? En este caso, simplemente citamos la fuente. No es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o frutos de nuestras propias ideas. Los estilos bibliográficos son el conjunto de reglas que definen qué datos deben incluirse al citar cada tipo de documento, así como el orden y el formato tipográfico en que deben transcribirse dichos datos. Anteriormente, cuando no contábamos con los gestores bibliográficos, los estilos eran uno de los dolores de cabeza de quienes escribían un documento. Actualmente, esta tarea simplemente se limita a dar un clic seleccionando el estilo que nosotros querramos darle al texto y automáticamente, y con la ayuda del gestor bibliográfico, la bibliografía se adaptará al estilo solicitado. Esto lo podemos hacer siempre y cuando hayamos creado nuestra base de datos de la manera más detallada. Al escribir un documento es muy probable que debamos ajustar el estilo solicitado por la persona que evalúa el texto, dependiendo de la instancia en la cual estemos realizando nuestro trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si estamos escribiendo nuestro anteproyecto de tesis en el departamento de química, quien define el estilo es el comité de programa, muy probablemente planteando un estilo APA o ICONTEC, esto ceñido dentro de la norma institucional. Para el caso de una tesis,
tendríamos la misma situación. En el caso de un proyecto, el estilo va a ser definido muy probablemente por la entidad financiadora. Por tanto, debemos simplemente consultar las condiciones en las cuales vamos a participar en la convocatoria. Para el caso de un artículo, es el editor junto con la editorial quienes han fijado el estilo propio. Por tanto, debemos asegurarnos en escribir el documento utilizando la normativa de la revista donde estemos interesados. Para el caso de un informe de laboratorio o un trabajo de consulta, muy probablemente sea el profesor o la persona quien dirige la asignatura quien defina el estilo, muy probablemente utilizando los estilos APA o ICONTEC. Normalmente cada disciplina tiene un estilo de cita recomendado. Esto va a depender entonces del área. En el caso del área de las ciencias, son varios los estilos que se utilizan, principalmente APA, el ACS o el del American Chemical Society, que abarca una gran cantidad de revistas y tiene sus normas propias, o el de la ICONTEC, que es una norma técnica colombiana. Dependiendo si estamos en física, matemáticas o biología, tendremos estilos que se ajustan mucho a esa disciplina. Para el caso de la economía, educación, medicina, humanidades, psicología, derecho y otros, podemos ver que hay estilos que son muy particulares a cada una de esas disciplinas. Vamos a ver entonces ahora algunos de los estilos más relevantes. El estilo APA sexta edición es desarrollado por la American Psychological Association. Este estilo se ha convertido en el formato de referencia para muchas áreas como son las ciencias sociales, incluyendo la psicología, incluyendo por otro lado la educación, la economía, el derecho y también las ciencias. El estilo APA utiliza el sistema Harvard de autor-fecha para las citas en el texto. Y al final del documento se insertan las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada trabajo. Las normas APA que se encuentran vigentes en el momento corresponden a la sexta edición, la cual fue publicada en 2010. Existen varias versiones, las cuales corresponden a las traducciones a los diferentes idiomas. En el caso del español, existe la respectiva versión como el manual de publicaciones de la APA. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se citaría una referencia en el texto y cómo se haría la estructuración de las diferentes referencias en la sección de bibliografía. La IEEE. La IEEE es una asociación científica internacional de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y al desarrollo de las normas técnicas que mejoren las nuevas tecnologías. Como podemos ver, este estilo es muy utilizado en las ingenierías. Surgido a partir del estilo de las publicaciones del propio instituto, es el más utilizado en las áreas tecnológicas y define pautas tanto para las citas dentro del texto como para el listado de referencias, extendiendo modelos para todo tipo de documentos. Aquí tenemos un ejemplo. Como podemos ver, al citarlo en un texto, aparece la cita entre corchetes. De igual manera, en la sección de bibliografía aparece entre corchetes, numerado cada una de las referencias. Estilo Vancouver. Este es un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud. También es conocido por el mismo nombre del subconjunto de esas normas referidos a la forma de realizar referencias bibliográficas. Este estilo toma su nombre de una reunión celebrada en Vancouver en el año 78, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La última actualización en español data del año 2003. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver que en un texto se cita entre paréntesis y utilizando un número, y las referencias en la sección de bibliografía aparecerán numeradas. El estilo de la American Chemical Society. Recordemos que la ACS es una sociedad
de química que se centra en Estados Unidos. Esta abarca una gran cantidad de revistas, las cuales cuando nosotros intentamos publicar en una de ellas debemos utilizar un estilo propio. Esta sociedad ha desarrollado las reglas específicas para crear un estilo que debe utilizarse y es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se citaría en estilo la American Chemical Society. Las normas ICONTEC. Esta corresponde a la norma técnica colombiana que fue desarrollado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Aquí considera los requisitos para la presentación, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de gráficas, etc. en un trabajo escrito. Esta norma es utilizada para la presentación de muchos tipos de documentos como son las tesis, los trabajos de grado, trabajos de investigación, ensayos, monografías, informes científicos, entre otros. Es importante anotar que esta norma es más del tipo nacional, por tanto debemos conocerla, la cual básicamente la vamos a encontrar a manera de diferentes normas para la estructuración de presentación de trabajo, referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura, referencias documentales para fuentes de información electrónicas, etc. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.